Voy a dar paso a Marcos, que nos va a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Buenos días a todos, el Señor los bendiga, es una alegría estar juntos y hoy en nuestro tiempo, nuestro culto especial Ven a Ver, nos acompaña una persona que se llama Sarab Rey. Todos la conocemos como Sarab Rey. En este tiempo de los influencers y los youtubers hemos visto que ha habido un auge y un movimiento de personas que comienzan a hablar, sin pelos en la lengua, a hablar de Jesús, a hablar del Señor. Una de estas personas es Sarab Rey. Ella es antropóloga social y cultural, divulgadora y emprendedora. Estudia el comportamiento humano uniendo antropología, neurociencia y cultura, y además comparte cómo su fe cristiana dialoga con todo esto. Ella es fundadora de Reino.online, esposa y madre, y alguien que ha buscado profundamente el sentido de la vida, viniendo de entornos muy lejanos a la Iglesia. Así que es un privilegio para nosotros tenerla hoy aquí, poder entrevistarla. Yo voy a utilizar un tiempo para hacerle preguntas y después dejarle a ella que nos comparta acerca de su fe, de su testimonio y de su andadura hasta encontrar al Señor. Así que vamos a recibirla con un aplauso a Sarab Rey, que está aquí entre nosotros. Adelante. Gracias, Marcos. Bienvenida, Sarab, bienvenida a este tiempo. Yo quiero preguntarte lo primero, antes de empezar, porque yo te tengo como Sarab Rey, pero también te tengo como Izanami, y nunca sabemos bien cómo te llamas y por qué. El nombre que me pusieron mis padres es Izanami, que es la diosa japonesa de la creación y la destrucción. O sea, técnicamente es la diosa del infierno. Entonces, cuando el año pasado me bautizo, ¿sabes cuando un versículo te empieza a tocar muy fuerte y se empieza a repetir en tu cabeza? Y era el versículo de te voy a dar un nuevo nombre, te voy a dar un nuevo nombre. Porque al final el nombre de Izanami tiene mucha carga espiritual. O sea, es una diosa del infierno. Y llegó un punto que cuando la gente me preguntaba, ay, ¿cómo te llamas? No era capaz de pronunciarlo, porque yo ya era nueva criatura en Cristo y no podía pronunciar el nombre de demonios, y menos aún asociarlo a lo que yo era. Entonces empezamos a orar por un nuevo nombre, y lo rápido era decir, bueno, yo qué sé, María, Ana, Raquel, Ruth, ¿no? Hay un montón de mujeres maravillosas en la palabra. Pero yo me acuerdo que un día orando le decía, Señor, es que no quiero el nombre de una superheroína de la Biblia. Llevo toda la vida con nombre de diosa. Quiero un nombre de cosa o de lugar, algo que hable de tu gloria. Y estaba orando y viene el versículo de la zarza ardiente, de una zarza que es algo seco, con pinchos, que hace daño, que está roto, que está muerto, pero que la gloria de Dios en la zarza glorifica al Señor. Y la gente dice, qué maravilla es esta, que esta zarza arde y no se consume. Y busqué zarza en Google, en hebreo, y era Sarab. Y luego somos un poco como Gedeón, todos. De Dios ya te ha dado confirmación de una cosa, pero es como, bueno, vale Dios, pero ¿me puedes dar una señal más, porfa? ¿Sabes? Estamos ahí, muy Gedeón. Y en el grupo en casa de la iglesia había tomado como paso de obediencia, voy a estar toda la semana orando todas las noches para que Dios ya me dé confirmación del nombre y ya dejemos esto cerrado. Nos reunimos los jueves, miércoles por la noche, durmiendo a mis hijos. Perdón, Señor, que no he orado en toda la semana. Si me pudieras dar una última señal pequeñita, Señor, que tengo mañana tal. Y a eso mi hijo pequeño estaba con la Biblia infantil y la abre y me dice, mamá, ¿me lees por aquí? La zarza ardiente. Yo me pongo a llorar, los niños no entienden nada, se lo explico.
La primera persona que supo que el nombre definitivo era Sarab era la monitora del autobús de su colegio, porque a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, mi madre ya no se llama Sarab porque es Izanami, porque es la diosa del infierno, ahora se llama Sarab porque Dios se lo ha confirmado. Y fue la primera en enterarse, la monitora de la ruta del bus. O sea, que te llamas Sarab Zarza, Sí. ¿no? Zarza. La zarza. Es que ponerme la zarzamora, yo soy muy flamenca, pero era demasiado ya. Ya era demasiado. Muy bien. Ok, pues Sarab, tú eres antropóloga. Muchas personas piensan que la fe y la ciencia se contradicen. Sí. ¿Cómo conviven en ti fe y ciencia? ¿Cómo es posible que la antropología y la fe puedan convivir en tu cabeza antropóloga? Claro. ¿Cómo entra la fe? Para mí, mis conocimientos de neurociencia fueron parte de lo que me confirmó que esto era la verdad. Cuando yo me empiezo a leer la Biblia con conocimientos previos de neurociencia y me empiezo a encontrar versículos como ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, hasta hace 10 años la neuroplasticidad se consideraba que era imposible. Hasta hace 10 años todos los científicos que leyeran ese versículo pensarían, bueno, Pablo estaba usando una metáfora. Pero hace 10 años ya se consolida en el conocimiento científico la certeza de que la mente puede ser renovada a través de elegir conscientemente nuestros pensamientos. Y esas fortalezas mentales se rompen. La profundidad, claro, el otro día me decía mi pastora Jazz que depende de dónde vengas, cuando lees la palabra te resaltan más unas cosas, ¿no? Y yo estoy continuamente viendo patrones antropológicos, patrones de neurociencia, que está aquí. O sea, este es el libro de instrucciones que lo explica absolutamente todo. Todo. ¿Te hizo sentido a ti desde Me el hizo punto todo de, el sentido del desde mundo. la Y fue ciencia? como... Claro, luego cuando miras para atrás a los primeros pensamientos, así cuando estás empezando a conocer a Dios que tienes, sonríes con amor. Pero era como, wow, es como si quien escribió esto supiera cómo funcionaba el cerebro. Lo diseñó, ¿sabes? Pero es una profundidad brutal. Por ejemplo, cuando dice que... ¿Cuál es la frase que más se repite en la palabra? No temáis. Y hoy se ha descubierto que quitando la esquizofrenia y la psicopatía, todos los demás trastornos de salud mental, su origen es la cronificación del miedo. Ese no temáis es la clave para no enfermar. Salud mental y somatizar en todo el cuerpo. O sea, desde la antropología, todas las culturas en todos los tiempos de la historia tienen un trasfondo de espiritualidad. ¿Tú crees que realmente seguimos teniendo una estructura espiritual, aunque no se llame fe o aunque se trate de disfrazar de otras cosas, pero en el fondo hay una necesidad espiritual en las personas? Hay una necesidad brutal. O sea, hemos sido hechos para adorar a Dios. Y cuando no colocamos al Dios que creó el universo en el centro de esa adoración, adoramos cualquier cosa. Nos adoramos a nosotros mismos, adoramos a demonios disfrazados de ángeles, adoramos a animales, a plantas, a cualquier cosa, pero eso que hemos sentido en la adoración ahora, que en conciertos de rock o tal sientes como un sucedáneo, ¿no? Pero es lo que anhela nuestra alma constantemente. Y hay culturas que existieron sin tener revelación completa de Dios. Dios no se les reveló completamente, pero sí se reveló. Él nos dice en su palabra que se revela a través de la naturaleza. Con solo mirar los cielos, con solo mirar a vuestro alrededor, ya me podéis conocer. Entonces, es una constante de la humanidad la necesidad de adorar algo. Y aunque tu cosmovisión sea atea, tu corazón anhela entregarse a algo, idolatrar algo, admirar algo. ¿Tú crees? Porque claro, vivimos en una época tan científica y con tanta tecnología y tantos avances y sin embargo hay un boom de espiritualidad. O sea, como que es algo como muy moderno lo de tener una espiritualidad. ¿Tú crees que tiene que ver, está conectado realmente? ¿Qué busca la gente en el fondo, no? O sea, porque parece que no, con todos los avances que hay, pareciera que, bueno, que de pronto la gente busque en todo tipo de religiones. O sea, ¿qué es lo que hay en ese fondo, no? Yo creo que hay una profunda búsqueda de libertad.
porque vivimos en un mundo que nos dice que tenemos libertad para ser lo que queramos, para hacer lo que queramos, para comprarnos lo que queramos. Pero cuando tú eres realmente libre, tienes la capacidad de dejarlo cuando quieras. Y no somos libres. No tenemos la capacidad de dejar las redes sociales cuando queramos, de dejar de anestesiarnos con comida cuando queramos. Y llega un punto en el que el alma humana se da cuenta de que está en una rueda de hámster y que por muy rápido que corra, no llega a ningún lugar. Y esas promesas que te va lanzando el mundo de no, serás feliz cuando termines la carrera. No, ahora es que necesitas un trabajo. No, es que hasta que no tengas el ascenso, es que hasta que no te cases. Y nos pasamos corriendo, corriendo, corriendo y de pronto llega un momento que el alma humana dice, es que estoy encerrado, es que soy esclavo por miedo a la muerte y quiero libertad. Entonces, todos esos cantos de sirena que oímos alrededor, que te prometen felicidad, que te prometen paz, que te prometen libertad, lo vas buscando absolutamente todo, pero como son todo sucedáneos, te dejan con hambre de más. Y hasta que no llegas aquí, no paras de correr. ¿Y qué crees tú que aporta la fe cristiana al ser humano que la ciencia no le puede aportar? Un sentido de trascendencia y de sentido. Porque la ciencia te explica cómo funcionan las cosas, pero no te explica para qué existen. Yo puedo saber mucha ciencia, puedo saber perfectamente cómo funciona mi corazón o cómo funciona mi cerebro, o saber muchísimo de física. Pero, ¿por qué se creó el universo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues se juntó un espermatozoide con un óvulo y las leyes de la genética de Mendel hicieron que yo saliera así y aquí estoy, pero tampoco te puedo explicar por qué. ¿Y qué pasa? Que en un mundo en el que tu identidad está basada en cumplir determinados parámetros y no tienes un valor intrínseco, cuando el mundo consigue su objetivo de quitarte las ganas de vivir, que es para lo que está diseñado, no tienes a qué aferrarte. ¿Qué más da que yo viva, que yo muera, si estoy aquí por casualidad? Ahora, cuando tú entiendes que el Dios que creó el universo te soñó a ti antes de la fundación del mundo, que el Dios que diseñó las trayectorias de los planetas consideró que su creación no estaba completa si no estabas tú, y que te ama tanto que aun cuando tú le ignorabas, le desobedecías y hasta te reías de él, se dejó golpear, desnudar, humillar, insultar, para darte a ti la oportunidad, si quieres, de pasar la eternidad a su lado. Dejar de vivir deja de ser una opción. Porque te sabes amado, sabes que Dios tiene buenas obras preparadas para ti de antemano, para que camines en ellas y que te está esperando y que te ama. Entonces, el mundo no deja de ser difícil, porque el mundo está diseñado para destruirnos, pero de pronto eres hijo de Dios y vas con tu Padre. ¿Tú crees que no se puede, o sea, es una búsqueda constante, y tú estás convencida de que no se puede encontrar nada dejando al margen a Dios de esa búsqueda? No. Dinero, o sea, porque hay mucha gente que, pues, al menos, perdón, la pantalla o la apariencia es que tienen una plenitud con, yo qué sé, con su dinero, con su fama, sí, con las cosas que han conseguido, ¿no? O en el deporte o en cualquier disciplina. ¿Tú crees que Dios es imprescindible en ese sentido para encontrar la realización en este mundo, la plena? Sí, y mi caso es uno entre millones. O sea, yo era la presidenta de la Asociación Española de Startups, salía en Forbes, vivía en La Moraleja, llevaba bolsacos, todos los cheques sociales, a costa de vomitar lo que comía, estaba súper delgada, o sea, lo tenía absolutamente todo, pero yo me quería morir. No le veía sentido a estar viva.
absolutamente nada. Y hasta que no me supe amada por Dios, hasta que no supe que Dios tenía un plan para mi vida, no le vi ningún sentido. O sea, llega un momento en el que ya no hay sentido de seguir aquí. Porque es difícil vivir, es difícil, y aquí en ningún momento dice que va a ser fácil, porque estamos de paso. Pero esa sensación de pertenencia te la da Él. Si el dinero diera felicidad y la fama diera felicidad, los famosos no se quitarían la vida y se la quitan. No harían daño a la gente y lo hacen. Y generalmente cuando hacemos daño es porque estamos sufriendo nosotros. Y si esto no fuera verdad, las personas que ahora mismo viven en la iglesia perseguida, después de salir de la cárcel no seguirían hablándole a la gente de Jesús, no seguirían poniendo su vida en peligro. Hay una frase muy buena que escuché una vez, que es muy fácil hacer cosas por algo que crees que es verdad. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me pueden prometer algo y puedo hacer cosas, pero poner tu vida en peligro es muy diferente. Y pones tu vida en peligro porque sabes que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Es algo interno. O sea, yo supe en el momento en el que le entregué mi vida a Cristo que ya está, o sea, que era nueva criatura. Tú estás convencida de que hay una verdad absoluta. Sí. Quiero decir, porque hay muchos jóvenes, mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas en la sociedad que piensan que, hombre, que todas las religiones al final, con este boom de la espiritualidad, ¿no? O sea, con tal de que tú, en fin, busques un poco y tengas una espiritualidad y que al final, bueno, que todas las religiones son iguales y que una verdad absoluta como tal, hombre, es complicado, ¿no? Con lo diferentes que somos. ¿Tú estás convencida de que hay una verdad absoluta? Hay una verdad absoluta. Estamos rodeados de verdades absolutas. De hecho, decir la verdad es relativa ya es un oxímoron porque ya estás estableciendo que algo es algo. O sea, es una campaña de ingeniería social esta era de la posverdad en la que todo vale. No, es que esta es mi verdad y tú tienes tu verdad, pero tú no puedes juzgar mi verdad. Claro, cuando tú te llevas eso a un extremo, puedes justificar cosas muy duras y muy difíciles, pero es que son tu verdad. Y nadie es nadie para juzgar a nadie. En el momento en el que perdemos el sentido de la verdad, lo perdemos absolutamente todo, porque si no hay verdad, todo vale. Si no hay verdad, entonces ya nada es objetivamente bueno o objetivamente malo y ya está. Cuando tú analizas todas las religiones, todas las espiritualidades posibles, la diferencia de esto es que es la única que te dice que tú no eres tu propio Dios. Es la única que te dice de que en tus fuerzas no lo vas a conseguir. Por tus méritos no lo vas a conseguir. Todas las demás o bien te dicen que no tienes que arrepentirte de nada, porque estamos todos en un proceso de evolución espiritual y estás limpiando tu karma y tú decides las cosas que te pasan y tal, o como niegan a Cristo, tu recompensa cuando mueras es en función de tu esfuerzo aquí, pero al final es en tus fuerzas, en tu manera. La única que te dice, no, es que es inmerecible, es que ya está consumado, ya está pagado el precio, ya está, es la sangre de Cristo, es esta. Y cuando te pones a analizar patrones, esta es la única escritura sagrada prohibida en el mundo. Y está prohibida en 1 de cada 4 países del mundo. En 50 países del mundo, por tener una Biblia, te pueden matar, te pueden torturar. En Nicaragua ya, o sea, si te pillan una en el avión, te la quitan. Es la única escritura prohibida del mundo. Cristo es el único que es ridiculizado en conciertos, series, películas, actos institucionales, carteles, publicidad. Jamás verás a nadie burlarse públicamente de Mahoma, de Buda, de la religión judía. Nada, es solo Cristo. Y si creemos
que este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás? Qué curioso, ¿no? Que el único libro prohibido y la única religión con la que se meten es la que te dice que tienes que negarte a ti mismo. Wow. Sarab, te haría 1000 preguntas, pero quiero que nos hables tú de tu testimonio. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú crees que Dios se acerca a las personas aunque ellas no crean en Él o no sepan que le hay? Si es así, ¿cómo se acercó Dios a ti sin que tú lo supieras? Dios nos está buscando todo el rato porque nos ama. Nos ama tanto que sin necesidad ninguna se entregó a sí mismo para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. Nos ama tanto que permitió que existiera el mal para darnos libre albedrío y para que si le amamos sea de manera libre, no obligada. Y obviamente nos busca y nos busca a todos todo el rato, y lo dice la palabra, Él sigue haciendo que salga el sol ante justos y ante injustos. Fíjate que una de las cosas que me convenció de la existencia de Dios es que yo vengo de la cosmovisión ocultista nueva era, 100% satánica. Y una de las cosas que te enseñan es el círculo del yin y el yang. ¿Sí? Según el círculo del yin y el yang, el bien y el mal son dos fuerzas equiparables que luchan continuamente, y en el mal hay un poquito de bien y en el bien hay un poquito de mal. Sí. Cuando tú crees eso, pero empiezas a avanzar en la vida y empiezas a conocer la profundidad del mal y la profundidad de la oscuridad. O sea, yo antes de leerme la Biblia me leí la Biblia satánica, ¿vale? Ese nivel. Y cuando empiezas a investigar, ahora ha salido a la luz con el caso Epstein, ¿sí? Que hace 5 años los que hablábamos de Epstein éramos todos unos conspiranoicos y ahora somos mainstream. Pero cuando tú empiezas a ser consciente de los niveles de corrupción, de perversión y de oscuridad que hay en el mundo, de esa oscuridad que no es humana, porque nosotros por diseño biológico podemos devolver bien por bien, tú me tratas bien, yo te trato bien, mal por mal. Como dice mi hijo pequeño, si tú me pegas, yo te pego, ¿sí? Pero el devolver mal por bien, el hacer actos de crueldad, de perversión a personas inocentes, eso es espiritual. Igual que la capacidad de devolver bien por mal, la capacidad de perdonar lo imperdonable es espiritual. Si Dios no te capacita para perdonar a tus enemigos, en nuestras fuerzas no podemos. Cuando tú empiezas a ver toda esta dimensión de oscuridad espiritual que hay en el mundo y empiezas a ver que aún así sale el sol y aún así los niños sonríen y aún así puede haber esperanza, tienes la certeza de que Dios no puede ser igual a Satanás en fuerza, que tiene que ser soberano y tiene que ser infinitamente más poderoso, porque si no, el mundo sería ya el infierno en la tierra, y no lo es. De momento. Wow. Pues yo te voy a dejar y te voy a pedir que nos hables tú de tu historia, de tu testimonio, y nos presentes, ¿no?, lo más grande y lo más importante para ti. Vale. Adelante. Gracias, Os Marcos. dejo con Sarab. Pues así termino de responder tu pregunta, Marcos. No, voy a estar de pie, gracias. Yo ahora cuando miro para atrás en mi vida, puedo ver a Dios. Puedo ver a Dios en un montón de momentos. Y cuando personas que ahora conocen a Cristo te cuentan su testimonio, todos tenemos eso en común de, ostras, esa vez que Dios me habló. A mí me pasó, claro, o sea, el nombre que a mí me pusieron de pequeña
habla bastante de la cosmovisión en la que crecí. Y yo crecí en una cosmovisión en la que yo formaba parte de la divinidad universal, ¿sí? Todos formamos partes de Dios, por tanto todos somos Dios, y hasta el punto que nos reencarnamos, es decir, tú vuelves a tu estado, a tu ser superior y eliges qué cosas malas te van a pasar en esta reencarnación para pagar por lo que hiciste en la anterior e ir creciendo espiritualmente hasta llegar al nirvana, que es que dejas de reencarnarte. Esa cosmovisión conlleva que tú estás continuamente buscando terapias o maneras en las que con ayuda del mundo espiritual vas creciendo aquí. Haces Reiki, haces Tarot, astrología, te echan las cartas, masaje metamórfico, registros acásicos, constelaciones familiares, o sea, todo. Porque es una búsqueda constante de qué puedo hacer yo para seguir creciendo espiritualmente y elevar mi vibración espiritual. Porque la creencia es que si te pasan cosas malas es porque estás vibrando muy bajo. Porque tienes un aura muy densa o algo así, ¿sí? Entonces estás continuamente en un bucle de crecer, crecer y hacer para llegar y nunca llegas a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. Las personas que me escriben a través de redes que me dicen, oye, escuché tu testimonio y algo hizo clic. Y esto os lo cuento por si os sirve, si conocéis a personas que están en la nueva era. El clic para alguien que está en la nueva era es, en la nueva era nunca se acaba. Nunca es suficiente. Empiezas a hacer yoga, estás mejor. Una época, yo he sido profesora de yoga 15 años, sé lo que hablo. Empiezas a estar bien un ratito, pero llega un punto que ya no es suficiente y entonces empiezas a tener más pesadillas de las que tenías antes y empiezas a tener más parálisis del sueño. ¿Será que es que en vez de Hatha tengo que hacer Bikram? Y empiezas en Bikram y estás mejor, pero luego vuelves a estar peor. Ostras, igual es que me tengo que hacer unos registros akáshicos y vas tum, 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 tum. Yo en este camino, que duró 38 años, estaba... Claro, a mí me parece muy gracioso porque ahora ya no tanto, ya, ahora como que Dios, ya se puede hablar de Dios y la gente ya no te mira como... Pero yo hace 3 años le decía a la gente de, me he hecho una regresión y me han dicho que soy la reencarnación de Isadora Duncan. Y todo el mundo en plan, ¡hala, tía, qué guay! Y esa misma gente, luego le decías, le he entregado mi vida a Cristo. Ostras, no te habrás metido en una secta, ¿no? Claro, ten cuidado con esa gente, ¿eh? Ostras, que somos súper peligrosos. Dicen que hay que tratar al prójimo como a uno mismo. Cuidado, sí, súper peligrosos. Y de hecho, con esta señora que me dijo que yo era la reencarnación de Isadora Duncan, me estaba midiendo la energía con el péndulo y me dice... Estás a 100.000 de vibración para ser tu propia diosa. Pero te falta una cosa. Vale, perdón, ya. Pero te falta una cosa. Renunciar a la dualidad entre el bien y el mal, que es lo que hablábamos antes con Marcos. Este mundo está empeñado en vendernos que lo malo no es malo, que todo depende de tu percepción, que todo depende de tu ego espiritual. Y a mí es una cosa que me parece súper... O sea, es lo primero que le dijo la serpiente a Adán y a Eva. Seréis como dioses y conoceréis el bien y el mal. Y ahí fue cuando Dios me vino a buscar en mitad de la oscuridad, porque estaba en esa sesión y claro, luego supe, en ese momento no entendí nada, fue como, ¡ah! Escuché un no. El mal es malo, el bien es bueno. Pero no fue solo la voz, fue la certeza que se instaló en mi corazón y que hizo que nunca más
volviese a hacer nada de Nueva Era. Lo cual, ahora que miro para atrás, era bastante extraordinario porque yo había crecido ahí. Yo me ganaba la vida dando clases de meditación, dando clases de yoga. Todo mi entorno hacía eso. Y ahí fue cuando Dios hizo ¡pum! Cortó. Eso fue hace 3 años y de ahí hubo un proceso bastante largo. Pero, como dice el versículo, una cosa sé, que yo era ciega y ahora veo. Que yo vivía buscando la validación de las personas, que yo vivía buscando la validación en las cosas que yo hacía, en cómo me veían los demás, en la ropa que llevaba, en el cuerpo que tenía, en la zona en la que vivía, en mis logros profesionales. Que yo vivía con miedo a la gente. Yo era del tipo de persona que si iba a un restaurante y me ponían algo sin cocinar, me lo comía, estuviera frío, estuviera duro, porque no era capaz de decirle al camarero, perdona, el pollo está poco hecho. ¿Y por qué le tenía miedo a la gente? Porque crecí en un entorno cuando era pequeña en el que si decías algo que los adultos que te rodeaban no querían escuchar, pasaban cosas malas. Y eso se quedó escrito en mi cerebro como una estrategia de supervivencia. Mi cerebro aprendió que no puedes decirle a la gente las cosas que no quiere escuchar porque pasan cosas malas. También aprendió mi cerebro que tienes que ser súper productiva, súper eficiente y hacerlo todo perfectamente. Un 8,5 no es suficiente para merecer amor. Las revistas me enseñaron que tienes que estar súper delgada y tienes que vestir de una determinada manera para merecer amor. El mundo me enseñó también que para ser una mujer respetable tenía que trabajar fuera de casa y que lo mejor que podía hacer era delegar el cuidado de mis hijos porque yo era demasiado inteligente para cambiar pañales. Todas esas mentiras que las recibí yo, pero que las recibimos todos. Los que habéis crecido en la iglesia estáis más protegidos. De verdad, no os perdéis absolutamente nada. Satanás puede intentar hacer que todo parezca súper atractivo y lo consigue en redes sociales, pero de verdad, no os perdéis absolutamente nada. Todas estas mentiras son esas fortalezas mentales de las que hablaba Pablo. Son muros que Pablo sonaba a metáfora, pero en realidad lo que tú vives en tu infancia y los impactos que vas recibiendo, ¿sí?, en este proceso de culturización de ingeniería social, van configurando tu morfología cerebral. Tus neuronas se van conectando de maneras específicas que luego hacen que tú reacciones a las cosas de maneras específicas. Mi reacción era el sometimiento. Si yo detectaba un comportamiento agresivo en alguien, hazme lo que quieras, pero no me mates. Otro comportamiento que automatizamos, la huida. Lo estoy pasando mal, me anestesio. Con esto o con lo que sea. Cada uno tenemos nuestras anestesias. La lucha, me pongo agresivo. ¿Qué les pasa a los niños que cuando papá y mamá llegan a casa de trabajar, llegan a un 5% de batería? El cerebro de esos niños está diseñado para conseguir la atención de papá y de mamá. Y está diseñado también para determinar que si papá y mamá no me hacen caso, mi vida corre peligro. Entonces, el objetivo del niño es llamar tu atención. Y no lo hace porque te esté manipulando ni porque... No, es supervivencia. ¿Qué pasa con esos niños que papá y mamá están tan cansados
que solo les hacen caso cuando la lían, cuando se pegan, cuando gritan, cuando rompen cosas. ¿Qué automatiza su cerebro? Que solo recibo amor cuando la lío parda. Ahora, mi cerebro, como todos los cerebros, a las mujeres nos pasa antes, a los hombres os termina pasando también. ¿Qué pasa con un cerebro que cronifica todas estas respuestas? Porque claro, todo esto son respuestas de supervivencia. Y me diréis, ya, Sarab, pero es que tenemos la bendición de vivir en un país en el que nuestra vida no corre peligro a diario. Ya, pero es que nuestro cerebro no distingue entre lo que pensamos y lo que pasa. ¿Qué significa esto? Si este caballero tan elegante que tengo aquí delante me empieza ahora a gritar, mi cerebro va a interpretar automáticamente su agresividad como una amenaza y va a despertar la respuesta de supervivencia, sometimiento, lucha o huida que yo automatizara en la infancia. ¿Sí? Ahora, después yo me voy de aquí y en el coche le digo a mi marido, amor, ¿te fijaste en el señor ese de la corbata azul lo que me dijo? ¿Sí? En ese momento, en mi cerebro se van a volver a conectar las mismas conexiones neuronales que se conectaron cuando él me gritó. Cada pensamiento tiene un impacto neuroendocrino inmunológico. Todo tu flujo sanguíneo cambia, la composición de tu sangre cambia en función de cada uno de tus pensamientos. Quizá por eso, ¿qué nos dice la palabra que tenemos que hacer con los pensamientos? Llevar cada. No dice llevar la mayoría de vuestros, no, llevar cada pensamiento cautivo a Cristo. Porque cada pensamiento tiene un impacto en nuestra realidad neuroendocrina. ¿Sí? Cada pensamiento cautivo a Cristo. ¿A qué vino Cristo? A liberar a los que viven ¿en qué? En esclavitud por miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte es la cronificación de las respuestas de supervivencia. O sea, ¿cómo no me iba a enamorar yo de la Biblia? Es que es una cosa maravillosa. Claro, es que está todo ahí. Es extraordinario. Es esa cronificación del miedo, del sometimiento, de la lucha, de la huida, la que nos lleva al punto final. ¿Cuál es el punto final? ¿Qué hace un cerebro que determina que ni sometiéndose a los demás, ni luchando, ni huyendo, va a sobrevivir? ¿Qué hacen las gacelas cuando está a punto de cazarlas el león? Finge su propia muerte. ¿Y qué tiene que hacer un cerebro para fingir su propia muerte? Te tiene que quitar las ganas de comer, las ganas de hablar con los demás, las ganas de moverte y las ganas de salir de la cama. La depresión es la activación del dorsal vagal. La depresión es un cerebro que ha tirado la toalla, que ha determinado que ni luchando, ni huyendo, ni sometiéndose, va a hacer parar las amenazas que le rodean y lo único que le queda es disociarse, fragmentar la mente para no sentir, desconectarse de las emociones de fuera y de las emociones de dentro. Yo llegué a ese punto. El año pasado, por estas fechas, y esto lo cuento con prudencia porque la depresión es una enfermedad física, o sea, el cerebro se rompe, igual que si te pasas fumando toda tu vida, se te ponen los pulmones negros, un cerebro que está toda su vida sometido a impactos de miedo, se termina rompiendo, ¿sí? Pero en mi caso, yo el año pasado en estas fechas estaba tomando dosis máxima de antidepresivos, dosis máxima
de ansiolíticos, dosis máxima de antipsicóticos. Estaba muy malita, muy malita, muy malita, muy malita. Pero Dios restauró mi identidad desde la raíz. Porque ¿qué pasa cuando tú que te creías que yo, ojo, yo no venía de la cosmovisión atea que yo creía que era una casualidad y que estaba aquí porque... No, yo me creía mi propia diosa. Ojo, cuidado. Yo era la reencarnación de Isadora Duncan, ¿vale? No se le ocurrió mucho la de las regresiones porque he hecho danza clásica toda mi vida, bailo súper bien y entonces pues ya está. O sea, no se le ocurrió mucho. Es como si le dicen a Marcos que eres la reencarnación de Frank Sinatra. Pues oye, cúrratelo un poquito más, no sé, ¿sabes? Bueno, pues yo era la reencarnación de Isadora Duncan, pero además mi alma, ¿vale?, venía del planeta de Mintaka de la constelación de Orión. Cuidado, ¿vale? Además, pertenecía a la Hermandad Blanca de la Luz, 12ª generación. O sea, todas esas mentiras y además, en el mundo, yo era un montón de cosas. O sea, me había costado literal el cuerpo y el alma porque había hecho mis acuerdos y mis cosas con entidades con las que no hay que hablar, ¿vale? Y había conseguido todo lo que yo había manifestado, ¿sí?, con la ley de la atracción, un montón de cosas. Claro, también abrí un montón de puertas y le firmé un montón de contratos de arrendamiento a un montón de entidades que luego tuvieron que salir. Por eso os digo que no os perdéis nada en el mundo, de verdad. No hay necesidad. No hay necesidad. Yo venía de aquí. Pero esta identidad inflada, que era como una pompa de jabón porque dentro no había nada, me había llevado a creer que mis hijos estarían mejor sin mí. ¿Se entiende, no? Que hay niños delante. Vale. Cuando Dios me permitió entender a través de su palabra. Hay gente que dice, es que en el Antiguo Testamento Dios es como súper vengativo. Claro, en mi cosmovisión a mí me explicaron que las cosas horribles, de nuevo hay niños delante, pero imaginaros lo más horrible, eso es, ¿vale? Las cosas horribles que a mí me pasaron cuando era muy pequeñita. En la cosmovisión de la que yo venía, que es la del curso de milagros y todas estas cosas, yo había elegido que me pasaran antes de nacer, entonces yo no me podía quejar de lo que me había pasado de pequeña. De hecho, le tenía que agradecer a las personas que me hicieron lo que me hicieron cuando yo era una niña, porque se habían sacrificado para ayudarme a mí a crecer espiritualmente. ¿Sí? O sea, gaslighting nivel full. Cuando yo empiezo a leer en el Antiguo Testamento que a las personas que hacían a los niños lo que me hacían a mí, Dios los abrazaba en el sitio, me enamoré de Él. Cada uno, en función de lo que te falta, luego te enamoras de un atributo de Dios. Yo me enamoré de Yahweh de los ejércitos, de Sabaoth, del Dios de justicia. Porque nadie me hizo justicia, nunca. Los que me hicieron lo que me hicieron quedaron impunes. Y este Dios me dijo, yo estuve contigo, estaba a tu lado cada momento. Y igual que Jesús lloró cuando murió Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, cada vez que tú has llorado, yo he estado llorando contigo. Porque aun cuando existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en forma de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz
cargó con toda mi culpa, con todo mi pecado. Absolutamente con todo. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque no tenía por qué hacerlo. Cuando yo entendí que yo que había nacido criatura, yo que llevaba riéndome en la cara de Dios toda mi vida, yo que había matado la vida que llevaba en mi vientre porque no me venía bien ser madre, tenía mucho trabajo, podía llamar al Dios que creó el universo Abba, Padre. Caí de rodillas. Y es que nos pasa una cosa, que si no se nos ha roto del todo la configuración cerebral durante la infancia, cuando somos adultos, hacer daño a los demás nos duele. Todo el daño que le has hecho a otras personas a lo largo de tu vida, hoy te está pesando un montón. Pesa muchísimo, duele muchísimo, y este dolor no se quita ni con drogas, ni con comida, ni con fama, ni con validación externa. Solo se quita a los pies de la cruz. Arrepentirse no es un castigo, es la mejor oferta que nos han hecho en la vida. ¿Por qué? Porque después del arrepentimiento, lo que hay justo después es libertad. Hoy se habla muchísimo de Dios. Rosalía habla de Dios, La Oreja de Van Gogh habla de Dios, todo el mundo habla de Dios. Pero no todo el mundo habla de arrepentimiento. Y es que al enemigo, en su plan perfectamente diseñado y súper exitoso de destruir a la humanidad, lo último que quiere es que nos arrepintamos. Lo último. Hasta cierto punto le da igual que nos congreguemos, le da igual que adoremos. Eso le fastidia un poquito más, pero bueno, lo puede soportar, ¿sí? Le da igual que llevemos una cruz, le da absolutamente igual. Ahora, que nos arrepintamos, no le hace tanta gracia. ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes hay libertad. Y cuando hay libertad, cabe más de Dios en ti, hay más presencia de Dios en tu vida. Y cuando hay más presencia de Dios en tu vida, el infierno retrocede a tu paso. Le da igual que te congregues todos los domingos, de verdad. Le da igual. Ahora, que es una vida de adoración, una vida diseñada para Él. Cuando yo, que venía cargando con esa mochila de dolor, de culpa horrible, tuve la oportunidad de hacer así, ¡pum!, en los pies de la cruz. Venid a mí los que estáis cargados y cansados. Es literal, o sea, sientes un brutal. ¿Sí? Así que yo hoy te quiero invitar. No sé dónde estás con Dios. Tampoco importa. Pero si hay una cosa que nos falta a todos, es arrepentirnos. ¿Sabéis en el Salmo 8? Cuando dice, esto me pasa por no dejármelo marcado, ¿sabes? Vas a leer el Salmo 8, ¿lo sabías? Déjatelo marcado. A ver, Jeremías, aquí estamos. El Salmo 8, de nuevo, tiene una profundidad psicológica y neurocientífica brutal. Pero dice dos cosas súper interesantes. La primera es cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y en el
¿Dónde está? Bueno, lo encontraré. Cuando dice, ¿quién es consciente de sus propios errores? Creo que será el 19, ¿no? Sí. ¿Quién es consciente de sus propios errores? Muéstrame, Señor, los que me son ocultos. Este versículo tiene una profundidad. Porque ¿qué pasa cuando te pasan cosas horribles o haces cosas horribles? Que tu cerebro se fragmenta y aísla las memorias difíciles para que no contaminen el resto del cerebro y se generan amnesias selectivas. No nos acordamos de la mayor parte de las cosas malas que nos pasaron, igual que no nos acordamos de la mayor parte de las cosas malas que hicimos. En mi caso, vamos por la temporada 8, capítulo 23 de los pecados de Sarapa. Y cada oración de revelación de pecado termino de rodillas, llorando, con mocos en plan, Señor, perdóname. Porque es un montón. Y después de cada oración de convicción de pecado, dices, bueno, ya está, ¿no? Ya, o sea, no, hay más. Pero ¿qué pasa? Que después de cada una de esas oraciones sientes tanta libertad y queda tanto espacio nuevo para Dios en tu vida que se convierte en algo que quieres hacer todos los días. Orar para pedirle a Dios que te traiga convicción de pecado. Así que vamos a orar. Quizá naciste en una iglesia. Quizá formas parte de un legado de cristianos. O quizá has entrado por la puerta hoy porque te ha traído alguien a ver qué nos cuenta esta chica. ¿Sí? Y llevas todo el rato así. ¿Me cuadra o no me cuadra lo que me está diciendo? ¿Sí? Estés donde estés, Dios quiere más intimidad contigo. Porque una de las muchas cosas malas de estar aquí, en este mundo de tinieblas, es que todavía no vamos a tener esa plenitud de conocerle, de andar con Él, de que Él sea la luz que nos ilumine. ¿Sí? Eso aquí no es posible. Pero siempre es posible un poquito más de Él. Y cada vez que hay un poquito más de Él en nosotros, cada vez que morimos a nosotros, somos más peligrosos para el infierno. Así que te invito a que cierres tus ojos y que le digas, Señor, igual te conozco desde hace muchos años, o igual ni siquiera todavía sé que existes. Pero le voy a hacer caso a esta chica y te voy a pedir, Señor, que te reveles a mi vida. En el nombre y por la sangre de Cristo. Espíritu Santo, te pedimos que nos traigas revelación. Que en el nombre de Jesús nos muestres qué es eso que nos está alejando de ti. Señor, trae claridad. Saca a la luz lo que está en la oscuridad para que las tinieblas no tengan poder sobre ello. Señor, con orden, con amor, saca a la luz lo que está en la oscuridad. Muéstranos, Señor, qué nos queda por poner a los pies de tu cruz. ¿A qué tengo que morir todavía, Señor? ¿O qué velo está impidiendo que entres en mi vida, que pueda verte? Señor, no queremos vivir como ciegos. Queremos verte cada segundo de nuestra vida.
Y Señor, esto que nos estás mostrando, esta palabra, esta persona, esta imagen, esta sensación, danos convicción, Señor, de ponerla a los pies de la cruz. Te pedimos en el nombre de Jesús, amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Sabemos que la sabiduría nace de temerte a ti y queremos ser sabios. Y te pedimos perdón. Señor, perdónanos por mentir para parecer mejores. Señor, perdónanos por manipular para conseguir nuestros objetivos. Perdónanos por vivir de espaldas a ti. Perdónanos este secreto que pensábamos que no conocíamos, pero que conoces mejor que nosotros. Perdona nuestra desobediencia, Señor. Perdona nuestras adicciones. Perdónanos porque no tenemos derecho de guardar rencor y aún así lo hacemos. Perdónanos por no perdonar. Perdónanos por no creer. Perdónanos por saber que existes y aún así no creernos todo lo que dices en tu palabra. Señor, venimos rendidos ante ti para pedirte que examines nuestro corazón y que cubras con la sangre del Cordero todo nuestro pecado y toda nuestra iniquidad, Señor. Y te pedimos que donde había oscuridad, Señor, entre el fuego del Espíritu Santo, Señor. Derrámate, llénanos. Queremos habitar en tu presencia. Queremos más de ti. Pon en nuestro corazón un hambre irrefrenable de leer tu palabra, de conocerte, de vivir momentos contigo, de buscarte solo a ti por encima de todas las cosas, Señor. Henos aquí. Bendice nuestras vidas. Permítenos ser luz. Colócanos sobre la mesa para que podamos alumbrar a los que nos rodean y enséñanos a ser sal. No para dar sabor, sino para impedir que lo que nos rodea se pudra, Señor. En el nombre de Jesús, venimos ante ti para ser llenos de tu presencia. Gracias, Jesús. Y si aún no le has entregado tu vida, te invito a hacerlo ahora. Señor, heme aquí. Quiero conocer eso de lo que habla toda esta gente. Quiero que entres en mi vida, Señor, con ese bautismo de fuego y espíritu. Que te lleves toda la suciedad, que te lleves toda la oscuridad, que te lleves todo el dolor y toda la culpa, Señor. Me arrepiento de haber intentado hacerlo todo en mis fuerzas. Heme aquí. Quiero morir a mí mismo. Y quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús.